hay un hombre que no sé si fue en el cuerpo o fue en el espíritu, yo no lo sé distinguir. Dice que fue arrebatado al tercer cielo, donde este hombre que fue Pablo, dice que escuchó cosas. Dice, él escuchó y vio tal vez de alguna manera, pero el que lo vio con claridad fue el apóstol Juan. Pero en el caso de Pablo dice que escuchó cosas, este hombre que fue arrebatado al tercer cielo, esas cosas de las cuales no le es dado, o sea, no, se le prohibió al apóstol Pablo que diera a conocer esas cosas, pero dice que escuchó cosas inefables, o sea, difíciles de describir. Pero en el caso del apóstol Juan, él sí, dentro de sus, de la visión que Dios le dio, él pudo describir lo que vamos a hablar en esta mañana. Entonces, todo esto tiene que ver con la adoración. Lo que Dios quiere de nuestras vidas es la adoración, pero una adoración verdadera, una adoración espiritualmente viva. ¿Cuál es esa adoración verdadera? O más bien dicho, ¿en dónde empieza la adoración verdadera? O sea, que si yo canto a Dios, ese canto verdaderamente lo reciba Dios. Si yo hago una oración, ¿cómo es que esa oración verdaderamente Dios la va a escuchar, la va a recibir y la va a responder? Si oramos, si cantamos, si hablamos la palabra, ¿cómo es que Dios verdaderamente, eso que estoy hablando de la palabra, va a tener valor delante de él? Hay una clave en esto. Dijo Jesucristo que el Padre anda buscando verdaderos adoradores. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Habrá falsos adoradores? Sí. Dios anda buscando verdaderos adoradores. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay falsos adoradores. ¿Cómo se distinguen los verdaderos adoradores? Rápidamente, dice que aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Y eso tiene que ver con dos elementos centrales en nuestra vida. Y así debes evaluar tu vida, hermano. Así la debemos evaluar. De esa manera tú vas a distinguir si lo que tú haces, lo que tú dices, oras, cantas, si verdaderamente va a trascender y va a llegar a la presencia de Dios. Hay dos elementos con los cuales medimos eso. Uno, dice que debe ser en espíritu. O sea que el Espíritu Santo te debe de guiar en esa oración. Si tú oras y solamente al orar te duermes, no estás orando en el Espíritu. Si tú comienzas a cantar, pero solamente es un canto que como cualquier otra cosa, te pones a escuchar tal vez otra música, otras canciones, a veces cantas cantos, a veces unas canciones. ¿Será eso en el Espíritu? O sea, Dios es exclusivo y debemos darle el tiempo, y en este caso hablando de la alabanza, el Espíritu Santo cuando dirige tu alabanza, no vas a estar ahí a lo mejor cantando unos minutos, aunque es válido que estés a lo mejor en los quehaceres, pusiste música cristiana, o sea, eso es bueno, es un buen ambiente, sí, es bueno, pero es más que eso. Tiene que ver con que tomes un tiempo especial para entrar a la presencia de Dios por medio de acciones de gracias, por medio de alabanzas, por medio de cantos. Y déjame decirte que sí se puede distinguir lo espiritual. Cuando el Espíritu te está guiando en la alabanza, en la adoración, cuando te des cuenta, ya tomaste mucho mayor tiempo del que habías pensado. Quebrantó tu corazón también. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor lloraste en la presencia de Dios o te alegraste en la presencia de Dios, porque también es eso, es la alegría, es el gozo. El gozo del Señor es mi fortaleza, dice la palabra. Entonces, cuando lo hacemos en el Espíritu, va a ser de esa manera. O sea, vas a tener una conexión con Dios en el Espíritu. Pero hay otro elemento, que es en verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? La palabra es la verdad. Entonces hay un equilibrio entre el Espíritu que te mueve, que te guía, que te cambia, que te transforma, que te lleva a otra dimensión, en realidad es así. Y por el otro lado, es con la verdad de la palabra. Cantaré con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Oraré en el Espíritu, pero también con el
entendimiento, dijo Pablo. Y en Juan dice, adora al Señor en espíritu y en verdad. Esa es la verdadera adoración. En estos dos capítulos de Apocalipsis 4 y 5 se nos describe la adoración celestial. Dice en el verso 1, acuérdense, ¿quién es el que recibió la visión en Apocalipsis? ¿Quién es? Juan el apóstol. Él recibió la visión. El capítulo 1 nos habla de la visión que vio de Jesucristo y cómo Jesucristo desde el capítulo 1, además de manifestarse como es, ya estudiamos eso, le dijo, escribe en un libro todo lo que ves. Escribe este mensaje a 7 iglesias que hablamos la semana pasada, el mensaje a las 7 iglesias. Pero todo eso sucedió en visión, desde luego, pero en una visión estando el apóstol Juan en tierra, estando en la isla de Patmos. Ahí recibió la visión, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Porque cuando termina el último mensaje a la 7ª iglesia, que es a la iglesia de Laodicea, termina. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¡Pum! Terminó el mensaje a la 7ª iglesia en el capítulo 3. Pero en el capítulo 4 irrumpe de esta manera como lo tenemos aquí. Dice Juan, después de esto miré. ¿Y a dónde estaba mirando el apóstol Juan? Miró una puerta abierta, pero estaba mirando hacia arriba. Y en esta vista hacia arriba, después de esto miré, y he aquí, ¿qué es lo que vio en el cielo? Una puerta abierta. Vio una puerta abierta en el cielo. Comenzó a suceder algo diferente a la visión que había recibido estando él pues en tierra, aunque era una visión. Vio una puerta abierta en el cielo. Literalmente, ¿para qué sirve una puerta? Una puerta. Para entrar y para salir. Solamente Dios es el que permite esto. O sea, cuando se pasa de un cielo a otro cielo. ¿Cuántos cielos describe la palabra que hay? 3. El primer cielo, que es nuestro mundo, nuestro espacio, donde podemos respirar. Ya nos salimos más allá de inclusive a 4,000 metros de altura ya no se puede respirar bien. A 5,000 ya no. O sea, humanamente cualquier gente no. Los alpinistas sí se van hasta 8,000 metros y unos se han muerto por allá arriba. Pero tenemos un espacio asignado. Primer cielo. Luego viene el segundo. ¿Cuál es el segundo cielo? Ya, de arribita de nuestra atmósfera, todo el universo, las estrellas, las galaxias, el sol, la luna, todo eso es el segundo cielo. Pero hay otro más, que es el tercer cielo, a donde fue arrebatado el apóstol Juan en este caso, a donde fue arrebatado el apóstol Pablo, y a donde nosotros vamos a ser también arrebatados, los cristianos. Entonces dice aquí el apóstol, vi una puerta abierta en el cielo. O sea que el Señor permitió que se abriera, pues no tanto la conexión, sino el paso para que pudiera pasar en ese arrebatamiento, porque Juan fue arrebatado. ¿Qué orden se le dio? Ahí lo tenemos en el texto, en mayúsculas. Sube acá. Pero antes, dice que vio una puerta abierta en el cielo. Si nos los queremos imaginar como una puerta como las que conocemos, bueno, pues era una puerta abierta. Pero era algo hasta dimensional, que lo iba a llevar hasta el tercer cielo. Él vio una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, ¿qué le dijo esa voz? Sube acá. Pero era una voz como de trompeta. Cuando leemos la descripción que hace la palabra sobre la segunda venida de Cristo y sobre el arrebatamiento también, siempre hay un elemento presente, porque Dios mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que estemos aún con vida, seremos transformados. De eso habla la palabra.
Entonces, aquí nos está describiendo, de ahí que es donde viene lo que hemos hablado, que cuando se habla del arrebatamiento, hay tres posturas del arrebatamiento. El pretribulación, 7 años antes, el de a mitad de tribulación, 3 años y medio antes de la segunda venida de Cristo, y el que es en la venida de Cristo. Bueno, aquí nos está describiendo un arrebatamiento pretribulación aquí. Algunos lo ven así, si lo ven históricamente, ya hablamos de eso hace 8 días. Las 7 iglesias son iglesias periodos. ¿Cuál es la iglesia proféticamente en ese modelo hablando que hoy está, de alguna manera es la que le corresponde? ¿Qué iglesia es de las 7? ¿Cuál es la última? La Odisea. Y aquí es donde se encuentra esa enseñanza. Es que mira, estamos en la iglesia de la Odisea y luego viene el arrebatamiento y comienzan los 7 años. Esa es una postura. Aunque hay otros que dicen, no, mira, como son 7 iglesias, y ya viéndolo desde la aplicación, desde el modelo de las iglesias futuras en el Apocalipsis, eso ya lo vimos la semana pasada. Un modelo es que estas 7 iglesias de Apocalipsis van a existir ¿cuándo? En la tribulación. Y entonces la última es la Odisea, y luego se le llamó a Juan, sube para acá. Y por eso dicen, el arrebatamiento es a la mitad. Son cuestiones interpretativas secundarias. Pero aquí lo que nos dice la palabra, muy concretamente, es que a Juan se le abrió una puerta en el cielo, escuchó una voz como de trompeta, ¿y qué le dijo esa voz? Sube acá. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿De cuáles? Pues de todo lo que vio en la visión de las 7 iglesias, después de esas. Y 2, ve el 2, ¿qué palabra usa? ¿Qué tiempo le llevó viajar hasta el tercer cielo? ¿Qué tiempo le llevó viajar? Al instante. ¿Qué es al instante? Es más rápido que un parpadeo. Al instante dice, se le dijo, vio la puerta abierta, escuchó la voz, sube acá, y de repente ya estaba, pero ¿estaba en qué? En el Espíritu. O sea que recibió la visión en el Espíritu, y el Espíritu es quien se lo llevó. ¿Saben que la Biblia nos da muchas de estos eventos, sucesos, de manera tal vez digamos muy pequeñas? ¿Has leído en el libro de los Hechos cuando Dios a un evangelista se lo llevó en el Espíritu a que le fuera a testificar al etíope? ¿Quién fue ese evangelista? Felipe. ¿Sabes que si tú lees el libro de Ezequiel, con Ezequiel el Espíritu también lo tomó y se lo llevó? Y se lo llevó al futuro. Se lo llevó al futuro. En el caso de Felipe, se lo llevó en el presente de un lugar a otro. Pero en el caso de Ezequiel, se lo llevó al futuro. Le mostró la ciudad de Jerusalén que ya estaba siendo destruida por los agentes que Dios envió para el juicio, pero era una visión. Se lo llevó al futuro, como a Juan, que el Espíritu se lo llevó al futuro y vio todo lo que vamos a estar hablando las próximas semanas, que bueno, comenzamos hoy con la adoración celestial. Él vio estas cosas. Ahora, dice que al instante estaba yo en el Espíritu, y he aquí, ¿qué es lo primero que vio en el cielo? Un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿Saben qué simboliza el trono? O sea, si hablásemos de trono de manera muy general, significa reino, significa poder y significa autoridad, un trono. Y en este caso, lo primero que vio el apóstol Juan es que vio un trono establecido en el cielo, y en ese trono estaba uno sentado. ¿Cómo era el que estaba sentado? Verso 3. ¿Qué dice? ¿Cómo era? Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto ¿a qué? A la esmeralda. Aquí me puse a pensar un poco esto, y dice que había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la
Esmeralda. Ahora les voy a preguntar algo. ¿De qué color es la esmeralda? ¿Alguien sabe? Verde. Entonces, muchas de las cosas que aquí describe Juan, algunas se pueden entender más fácilmente, otras como que son difíciles de entender, otras como que uno dice, oye, ¿cómo es posible esto? Y no me lo puedo imaginar, o si te lo imaginas, es difícil de describir. Pero entre las cosas que yo creo que se puede describir por lo que dice aquí, es que el arco iris no era un arco iris como los que conocemos, que el arco iris es de muchos colores. Creo que están todos los colores principales ahí en el arco iris. Este arco iris no era así. Dice que era un arco iris semejante en aspecto ¿a qué? A la esmeralda. ¿Sabes cómo es la esmeralda? Es un verde cristalino. Entonces ese arco iris era un arco iris en tonos verdes cristalinos, diferentes tonalidades. No era el arco iris de azul, rojo, amarillo, morado. No, no era así. Este era un arco iris en tonalidades verdes, porque dice que era como la esmeralda, pero era como un arco iris. Entonces ahí están las diferentes tonalidades. Dice que esto es lo que vio. ¿Sabes que la visión de la gloria de Dios, la visión de su trono, así como lo vio Juan, ya leímos a Juan, hubo otros hombres en las escrituras que Dios les dio una visión? Hay a lo menos cuatro hombres más, todos ellos en el Antiguo Testamento, que vieron la gloria de Dios. ¿Cuál es quiénes son esos hombres? Uno de esos hombres fue Moisés. ¿Quién fue Moisés? El varón que Dios llamó para libertar a la nación de Israel y para entregarle los 10 mandamientos. ¿Qué pasó con Moisés? Te lo describo rápidamente. En Éxodo 24, 9 al 10, se menciona que Dios, el Señor, llamó y le dio la oportunidad que los principales líderes de Israel conocieran y subieran con Moisés al monte Sinaí. Entonces dice la Biblia que Moisés, siguiendo la orden de Dios, llamó a Aarón, y Aarón tenía 2 hijos sacerdotes, Nadab y Abiú, que eran la clase sacerdotal. Con Moisés subieron al monte, pero también 70 de los ancianos de Israel subieron al monte. ¿Y a qué subieron? Dios se estaba manifestando. O sea, era una manifestación física de Dios. O sea, dijo Salomón que los cielos de los cielos no pueden contener la gloria, la majestad, el poder de Dios. O sea, Dios es tan grande que en el universo no puede contener la gloria de Dios. Sin embargo, en ciertas ocasiones en la Escritura, esto es para entender o dar una explicación. A ver, ¿cómo es que dice la Biblia que Dios bajó al monte Sinaí? Y eso pudiera pensar uno humanamente, ¿eh? Entonces Dios en realidad pues no es tan grande. Si Dios bajó, entonces Dios es, a lo mejor es más, que inclusive esa es una de las herejías de los mormones. ¿Saben qué creen los mormones respecto a Dios? Que Dios, al igual que nosotros, que tú, que yo, que Dios fue un ser humano, obviamente en el pasado, que Dios fue un ser humano, pero que llegó a tal grado de transformación y de desarrollo que ahora es Dios. ¿Sí me están escuchando lo que dije? Así explican los mormones quién es Dios, que Dios antes fue ser humano, nada más que se desarrolló y llegó a una grandeza, transformación, que ahora Él es Dios y que por eso nosotros somos dioses. Eso dicen los mormones, que somos dioses. La Biblia no dice que somos dioses. La Biblia dice que somos hijos ¿de quién? De Dios. Entonces lo menciono porque Dios descendió literalmente, pero Dios puede hacer todo. Lo imposible para Él es posible.
Y entonces, en el caso de Moisés, Dios bajó al monte en una nube de gloria, de fuego. Y ahí convocó a Aarón, a los sacerdotes y a 70 líderes de Israel. Y dice el texto bíblico, dice así, verso 10, dice, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies, ¿de quién? O sea, de Dios, debajo de sus pies, como un embaldosado de ¿qué? Si es que se ve, de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Aquí Apocalipsis menciona piedras preciosas, jaspe, cornelina, esmeralda, y aquí en el pasaje de Éxodo, hablando de Dios, se menciona otra piedra preciosa. Dice que el Señor estaba parado, porque dice debajo de sus pies. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés cuando se le apareció en la zarza? Moisés, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar en donde estás, santo es. ¿Por qué era ese lugar santo? Ahí donde llegó Moisés en la zarza ardiendo, porque ahí estaba el Señor, por eso era santo. Cuando el Señor baja al monte Sinaí, llamando a estos líderes de la nación de Israel, el Señor aparece, pero no puso sus pies sobre la tierra. Había un embaldosado de zafiro. Es como si fuera un piso, obviamente también, que ese es el embaldosado, es un piso, pero era de piedra preciosa. ¿Y sabes cómo es el zafiro? Aquí mismo dice, semejante al cielo cuando está sereno. O sea, era en un tono azul, ya oscureciéndose. Así es el zafiro, en ese color, en tonalidades azules, azul rey. Ahora, ¿quién vio más la majestad de Dios, el trono de Dios? Hay otro hombre que lo vio. ¿Quién fue el que dijo, bueno, el que leemos la palabra que dijo, santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso? ¿Quién vio esa visión? Isaías, en el Antiguo Testamento. ¿Qué visión vio Isaías? Se los narro. Isaías de repente dice que ve a Dios. Dice que vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Esa visión la vio Isaías. Y dice que las faldas, o sea, las vestiduras, llenaban el templo. Por encima de él, o sea, de Dios, y síganme conmigo porque hay seres que nos describe Apocalipsis, dice que por encima del trono de Dios, alrededor, es decir, alrededor, había serafines. Cada uno tenía ¿cuántas alas? Los serafines, 6 alas. Con 2 cubrían sus. ¿Por qué? Porque no pueden ver al Señor. El Señor es tan grande, tan majestuoso, que no se le puede ver. Y los serafines cubren con 2 alas, cubren su cara, sus ojos, para que no vean. Con 2 cubren sus pies y con 2 volaban. Es lo que dice aquí en Isaías. Y el uno al otro, serafines, decían lo que se lee allá en Apocalipsis. ¿Qué decían los 4 seres vivientes? ¿Qué decían los 24 ancianos cuando se postraban y adoraban al Señor? ¿Qué es lo que decían? Santo, santo, santo es el Señor. Y es lo que vio en la visión Isaías también. O sea, como el apóstol Juan, pero esto en el Antiguo Testamento. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Hay otro hombre que vio otra visión del Señor en el Antiguo Testamento, sobre todo del trono de Dios. ¿Saben quién fue? Daniel. ¿Esto en dónde está? Ahí en Daniel 7, 9, capítulo 7, 9 y 10. Dice, y lo leo, ustedes escuchen, síganme. Estuve mirando, ahora está hablando el apóstol Juan. Dice, estuve mirando. O sea, todas son visiones. Juan miró, Moisés vio también al Señor y Isaías vio también. Aquí tenemos a Daniel, dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, en plural, tronos. Si leímos Apocalipsis hace un momento,
¿Cuántos ancianos había? ¿Cuántos ancianos? 24. ¿Cuántos tronos había? 24. Más chiquitos, obviamente. O sea, el trono grande, principal, único, majestuoso, el trono de Dios. Pero había otros 24 ancianos. Y cada uno estaba en su trono también. Aquí es lo que ve Daniel, pero en el Antiguo Testamento. Dice entonces, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y se sentó un anciano de días. Aquí, la manera en que lo ve Daniel, cuando ve a Dios, dice que él lo describe así, como un anciano de días, vestido de blanco, en blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Así lo ve. ¿Cómo lo vio Juan? Ya lo leímos. Dice, y el aspecto del que estaba sentado en el trono era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. La cornalina es una piedra preciosa, es un cuarzo también, pero de colores rojizos anaranjados. Que imagínate, un cuarzo es un vidrio, que si lo vemos en transparentes, o sea, son piedras que brillan, son colores, maravillosos. Aquí Daniel ve al Señor, a él lo ve vestido de blanco. Dice, y las ruedas del mismo fuego ardiente. O sea, el trono que él vio, dice que vio como con ruedas ardientes. Es una descripción que él da. Verso 10 de Daniel, capítulo 7. Dice, un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. ¿Cuántos millones de ángeles hay según lo que a quien le tocó leer esa parte? Dice que cuando vio a los ángeles y vi su número, y su número era millones de. Y aquí en Daniel vuelve a mencionar ese número, millones de millones. Entonces, vean cómo desde el Antiguo Testamento Dios le permitió a Moisés, le permitió a Isaías, le permitió a Daniel ver el trono de Dios. Y hay otro hombre más, otro profeta más, que no lo vamos a leer porque es todo un capítulo completo la descripción. ¿Y saben qué profeta fue? Ezequiel. Vio también el trono de Dios Ezequiel. ¿Quiénes están en el cielo? ¿Quiénes? ¿Qué es lo que vio Juan? Obviamente al Dios Todopoderoso. Pero hablando de seres creados, ¿quiénes están en el cielo? Pues el apóstol vio a 4 seres vivientes. Vio a 24 ancianos. Vio a ángeles, pero eran millones de millones. Y bueno, a ellos ahorita, cuando sigamos avanzando, también vio a los que habían sido salvos, muertos, decapitados, también ellos los vio. También vio otras cosas, pero hablando de la adoración celestial, de los que adoran al Señor día y noche, ¿quiénes son? 4 seres vivientes. Un ser viviente de los 4 era semejante a un león. Otro era semejante a un becerro. Otro era semejante con rostro de hombre, semejante a un hombre. Y el otro era semejante a un águila. Si hablamos de la creación principal, obviamente los peces aquí no están, pero falta alguien que también es del reino animal más numeroso que existe. ¿Quién creen que falta? Si hablaran, por ejemplo, el león representando al reino animal salvaje, a todos los felinos. Hablando del buey, a los animales domesticados. Hablando del águila, a las aves. Digo, peces no, eso no. Pero falta alguien más que por donde quiera vemos ese animal o animalitos, que representa un reino. Los anfibios, las lagartijas, el reino reptil es el que falta. El reptil. Aquí obviamente no está. Hablemos, ¿quiénes son los reptiles?
serpientes, lagartijas, ranas, todo eso, cocodrilos, todo eso son los reptiles, anfibios, hay. Aquí menciona el día 4 nada más. Lo que voy a decir ya es extra bíblico, es extra bíblico, o sea, no digan, el hermano nos enseñó una doctrina ahí toda falsa, no, pero por cierto, cierta contexto en general de la Biblia, faltaría ahí un quinto elemento, un quinto ser faltaría ahí, y ese quinto ser sí existió. ¿Cómo se le describe a Satanás, el diablo? Apocalipsis mismo dice, la serpiente antigua. Ahí está. Él representaba al otro reino. Él representaba al otro. Extra bíblico, Dije extra bíblico, Pero el otro que la Biblia nos describe, Satanás, el dragón, la serpiente antigua, posiblemente ese fue alguno más. Porque el reino reptil prácticamente son animales inmundos y tienen una cierta semejanza, representación de lo que ahora es Satanás, porque la misma Biblia dice que es la serpiente antigua. ¿Quién engañó a Eva en esa forma, en ese cuadro que se describe allá en Génesis? Una serpiente, o sea, el diablo usó a un reptil para engañar a Eva, o presentarse él mismo como un reptil para engañar a Eva. Ahora, bueno, los 4 seres vivientes. Esos 4 seres vivientes dice que alaban al Señor. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Qué otro grupo había? Están ya los 4 seres vivientes. ¿Quién más estaba? ¿Los 24? ¿Qué hacían los ancianos ahí? ¿Quiénes son los ancianos? Es una pregunta también. Y aquí, acuérdense que Apocalipsis es un libro también de simbolismos y que hay varias interpretaciones que mientras no sean, literalmente contradigan alguna doctrina central, pues bueno, será una interpretación secundaria. Pero ¿quiénes son los 24 ancianos? Aquí hay otra interpretación. Algunos dicen que los 24 ancianos, escuchen bien, los 24 ancianos representan a 12 del Antiguo Testamento, hombres del Antiguo Testamento, y a 12 del Nuevo Testamento. Y en el caso del Antiguo Testamento, esos vienen a ser los 12 patriarcas. Algunos dicen eso. Y del Nuevo Testamento, ¿a quién crees que se refieren? A los 12 apóstoles. ¿Y de dónde sale eso? En el caso de los 12 apóstoles, menciona, y también están las 12 tribus de Israel, por cierto. Entonces, hay varias interpretaciones. Cuando lleguemos al capítulo 22, donde se nos habla de la Gran Jerusalén, ahí vamos a hablar algo de esto, porque también tiene 12 columnas. 24 ancianos que adoran al Señor. Ángeles. Dice el texto, miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran billones. Pero, ¿saben cuántos somos en el mundo ahorita? 8,000 millones. Aquí dicen que eran los ángeles millones de millones. Es un número todavía increíblemente mayor. ¿Qué significa esto? ¿A dónde voy? Que en el cielo hay una creación inimaginable y que hay millones de ángeles. Ahora, no te desubiques con esto que voy a decir. Lo voy a poner de ejemplo. El Señor nos guarda y nos protege. Hay un texto que dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. O sea, Dios es el que nos guarda y nos protege. Pero sabes que ha habido situaciones literalmente de muerte donde uno estuvo a punto de morir y por algún milagro no te pasó nada y tú dices, ¿cómo es posible? ¿Sabes quién te libró? El Señor.
pero sabes que lo más probable es que haya enviado a un ángel a librarte. Sí, me entendiste. Y no te estoy hablando de angeología ni de que te pongas a buscar, porque este es un error en el cual yo mismo no me lo han contado. O sea, me lo han dicho, más dicho, sí me lo han contado, pero la persona directamente que dice que tuvo la experiencia, me lo han contado directamente. Y tú y yo no debemos decir, ¿qué ángel me habrá librado? No, ¿quién es el que nos libró? Dios. Que lo más seguro es que Dios haya usado un ángel para librarte. Pero ahí hay un error, donde muchos quieren buscar al ángel. ¿Qué ángel me libró? No, ese recibió una orden de Dios y Dios lo pudo haber usado a él. No tenemos que andar buscando a los ángeles. No, eso ya es idolatría. Juan, cuando se le apareció un ángel, que el apóstol Juan, ¿qué hizo? Se arrodilló y comenzó a adorar. ¿Y qué le dijo el ángel? No, a mí no me adores. Levántate, adora al único, al Señor. Entonces, pero lo más seguro es que muchas veces el Señor ha enviado algún ángel que nos ha librado. El mismo Señor Jesucristo, cuando estaba en Getsemaní, dice que un ángel descendió a fortalecerlo. En Hebreos dice que los ángeles están al servicio ¿de quién? De los santos, de los herederos de la salvación, es lo que dice. ¿Y quién es el heredero de la salvación? Nosotros. Entonces, hay millones de ángeles. Dios los usa tal vez para librarnos de algo. Pero ¿quién es el que nos libra? Dios. Cuando uno comienza a desviarse, como la idolatría de la religión, de los religiosos. Tienen ahí sus altares. Oración al arcángel Miguel. Y no sé qué representa ese arcángel, no sé si la protección o qué, pero le están orando a él. No, porque hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Y qué dice el Señor? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y aquellos que se han ido a querer adorar literalmente a las criaturas, además de caer en idolatría, caen en perdición. Ok, los ángeles, que son millones de millones. Entonces, si los ángeles son millones de millones y en la creación original todos adoraban a Dios, ¿qué sucedió cuando Satanás se rebeló contra Dios? Dice que se llevó, ¿a qué cantidad se llevó? La tercera parte de... O sea que también él tiene millones de ángeles. Y puede que tenga algunos millones de millones también. O sea, el mundo espiritual. Por eso en el caso de Juan, se abrió el portal en el cielo y el Señor al instante se lo llevó. Ahora me entiendes cuando expliqué esto de la segunda venida de Cristo. Dice que en la segunda venida de Cristo, entonces las potencias de los cielos serán conmovidas y las potestades serán sacudidas. ¿Qué potestades? Los ángeles, pero los que siguieron a Satanás. Que si nosotros viéramos una vista como en espiritual, como si fuera de rayos X del universo, está saturado del mundo espiritual, pero del bueno o del malo. Del malo. Porque ellos habitan en las regiones celestes, dice la Biblia. Entonces, cuando venga Jesucristo en su segunda venida, va a cruzar, también es el segundo cielo. Y es ahí donde se va a dar esa batalla espiritual también. Si leemos Apocalipsis 12, ahí está la batalla espiritual que se va a dar. Porque dice que no se halló lugar para el diablo ni para sus ángeles y fueron lanzados a la tierra. Apocalipsis 12. Bien, finalmente vamos a llegar a ¿quién es el otro que está en el cielo? Ya lo leímos capítulo 5, nada más recuérdalo, ya lo leímos. Dice que el que está sentado en el trono tenía un rollo en su mano. ¿Un rollo con cuántos sellos? 7 sellos. Y con ese rollo ahí, de esto vamos a hablar ya la otra semana, con ese rollo que tenía en sus manos, dice que entre todos se buscaba
a ver, ¿quién es el único digno de ir y tomar ese rollo que está en las manos de Dios, de tomarlo de sus manos? Y que se preguntaba todo eso en el cielo. Un ángel preguntó y se guardó silencio, o sea, se hizo un silencio, porque ¿cuántos había para tomar el rollo? Antes de que apareciera ese uno, no había nadie. A ver, ¿quién es digno de abrir este rollo? Y el Padre, literalmente el Padre, en el trono, tenía el rollo en su mano. O sea, y un ángel, ¿quién es digno de tomar el rollo? Ese rollo representa todo lo que va a venir a partir del capítulo 6. ¿Quién es digno de abrir este sello, este rollo? Nadie. Y hasta el apóstol Juan, ¿cómo se puso el apóstol Juan? Triste, y se puso a llorar. ¿Por qué? Porque entre todo el cielo, y por cierto, también se dijo en el cielo, en la tierra y debajo de la, no había nadie. O sea, todavía se dio la oportunidad de ver si hay un ser humano perfecto, tan bueno, pues que suba acá, ¿no? Mucho menos allá en el infierno. Entonces, ¿qué sucedió? Dice que nadie aparecía, y yo lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Entonces uno de los ancianos, de los 24 ancianos, me dijo, no llores, y comienza a describir quién es el que va a venir, quién va a entrar. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, como inmolado, o sea, sacrificado, sangrante. O sea, de repente aparece uno como un cordero, como un cordero que estaba inmolado. Y este cordero nos describe todo lo que representa. Dice que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. O sea, era toda su omnisciencia de él, ¿sí? Dice enseguida, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. O sea, está en el trono sentado el Señor con el rollo. ¿Quién puede y quién quiere venir a abrir? No hay nadie, y de repente entra en escena uno como con aspecto de cordero. Él era el único. ¿Quién es? Jesucristo. Dice los 24 ancianos cuando cantaban, esto ya no lo leímos, bueno, lo leímos cuando leímos ahí, el Señor que nos salvó con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Quién es? Jesucristo. Cuando vimos el capítulo 1 de Apocalipsis, es una de las manifestaciones de Jesucristo como el Salvador, el Redentor, el Cordero de Dios. Entonces Él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes que ya hablamos, representando a toda la creación, 4 seres vivientes, y los 24 ancianos, ¿qué hicieron? Se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Y qué hacían con su corona? Ya lo leímos y hasta en el canto lo hemos cantado. ¿Qué hacían los ancianos y que las arrojaban delante del Señor en ofrenda? Y le decían, solo tú eres digno de recibir la gloria, la honra, el honor. Entonces, esa es la adoración, y vemos aquí a Jesucristo como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y en el cielo dice el apóstol Pablo que le veremos tal como Él es. Y Jesucristo es el Salvador. Esa es la adoración celestial. Dios es el único. No hay otro Dios. Dios es el único.
el único Dios vivo y verdadero. Hay una creación celestial que adora a Dios. Los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, los millones de ángeles y todos los santos que somos nosotros, que Dios nos ha salvado y que estaremos también en esa adoración celestial, a donde estuvo el apóstol Juan. Toda la creación le adora y le alaba, y viviremos por la eternidad en adoración a Dios, por la eternidad. Sí, yo sé leyendo y hay otras cosas más que uno va a hacer y la Biblia lo menciona, pero lo principal es que viviremos por la eternidad en adoración a Dios. Ahora, hay algo muy importante. La pregunta es, ¿tú estarás allá? ¿Yo estaré allá? ¿Estaremos en la presencia de Dios? Solamente hay una manera en que podemos estar ahí. El Cordero de Dios que aparece en la adoración celestial es Jesucristo, el Cordero inmolado, que Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Pero es algo que tú debes de tener de manera consciente y de manera presente, que tú has acudido a Jesucristo y has venido a Él, no por religiosidad, ya lo he dicho muchas veces, no es por hacer una oración. O sea, si tú crees que eres cristiano porque hiciste una oración, es que yo hice la oración de fe. O sea, esa oración de fe no te salva. Es que yo pasé al frente cuando hicieron un llamado. El que te hayas movido al frente y hayas orado ahí, eso no te salva. ¿Sabes qué es lo que nos salva en realidad? Es la fe en Jesucristo, pero una fe consciente en Él, donde tú has dicho, sí, Señor Jesucristo, o sea, yo te necesito, y clamas, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. O sea, literalmente tienes que invocar el nombre del Señor. Señor, sálvame. Señor, creo que moriste en la cruz. Señor, perdona mis pecados. Sálvame, Señor. Y en oración, en arrepentimiento a Dios, entregarle tu vida. Y de esa manera, ¿cuál es la evidencia del verdadero nacimiento? Esto es importante, porque dijo Jesús, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, Señor. Si lo contextualizáramos, Señor, yo iba a la iglesia, Señor, yo leía la Biblia, Señor, yo dirigía la alabanza, Señor, yo era maestro de la Biblia, de discipulado. Pero si no nacieron de nuevo, ¿saben qué es lo que va a decir el Señor? Apartaos de mí, no los conozco. Por eso es importante que tu fe sea una fe genuina en Jesucristo. Por un lado, de manera consciente, saber que viniste a Cristo, que le pediste perdón por tus pecados, que le dijiste, Señor, ven a mi vida, Señor, cámbiame, transfórmame. Y entonces dice la palabra que el que está en Cristo, nueva criatura, también dice que lo que es nacido del Espíritu es un nuevo nacimiento. Pero debes estar seguro de que has nacido de nuevo. Pero más que una seguridad por lo que leemos, que dice la Biblia, porque también alguien podría decir, no, yo ya creía en Cristo y aquí dice la Biblia que sí creía en Él. Sí, pero debe de haber un testimonio en tu vida. Y el primer testimonio es del Espíritu Santo. Las cosas espirituales, déjame decírtelas, cuando hemos nacido de nuevo, no te van a costar tanto. El buscar a Dios, el orar, el leer su palabra, no te va a costar tanto. Si no hemos nacido de nuevo, nunca vas a poder leer bien la Biblia. Te vas a dormir cuando comiences a leerla. Nunca vas a poder orar bien. Porque ¿quién es el que nos conecta con Dios por medio de la oración? El Espíritu Santo. Entonces, hermanos, examina tu vida, examina tu fe y asegúrate de que vienes al Señor Jesucristo diciéndole que te salve, que perdone tus pecados, que le entregas tu vida
y de esa manera tu vida también va a ser transformada, porque si no, va a seguir siendo igual, vamos a seguir siendo igual que antes. No, nuestra vida debe de ser transformada por el poder del Espíritu Santo, pero es transformada cuando venimos a Cristo, y de esa manera también podemos entender que estaremos en la presencia del Señor en su debido momento, ¿no? Como esa visión celestial que hemos hablado.